Señor, gracias por estos días de tanta alegría, por el nacimiento de tu Hijo amado Jesús. Desde niño uno experimenta este gozo. Siempre espera el 24 con un entusiasmo profundo en el corazón, Padre bueno. Y qué bueno volver a experimentar este sentimiento en todo nuestro ser. Y te damos gracias porque a pesar de todas las situaciones difíciles que hemos enfrentado, tú siempre sigues enviando profetas, ángeles, santos a nuestras vidas para conducirnos al camino que es la realización y plenitud de nuestra existencia, que eres tú mismo, Padre. Gracias por estos días de alegría. Gracias, Padre. En el Evangelio de hoy dice: cuando a Isabel le llegó el tiempo del parto, dio a luz un hijo varón, y sus vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella y fueron a felicitarla. Esto es hermoso porque cuando dice la misericordia que Dios ha tenido con Santa Isabel, es precisamente porque Isabel había enfrentado la humillación que en ese momento cultural producía no tener hijos. En esa época antigua, no ahora, había existía una mentalidad que correspondía con los pensamientos de la retribución, en que Dios estaba obligado a bendecir a una persona si esa persona era buena y cumplía con todas las cosas. Y la bendición consistía en una larga vida, tener muchos hijos y la riqueza. Y fíjense ustedes que con Jesús eso no se da, porque Jesús le da un sentido diferente. Jesús no tiene una larga vida, Jesús no tiene descendencia y Jesús es pobre. Entonces, no tener hijos era no estar en esa atmósfera de la bendición, a pesar de que Zacarías e Isabel pertenecían al mundo sacerdotal, espiritual y religioso del momento. Sin embargo, ella estaba afectada a causa de que no podía tener hijos, más todo lo que significaba no tener hijos, de acuerdo a lo que yo acabo de decirles a ustedes. Por eso, en esa época era muy difícil las cosas, no tanto como ahora. Ahora se entienden muchas cosas, muchos factores, y esto está superado, gracias a Dios, desde la experiencia de Dios. Cuando a Isabel se le cumplió el tiempo, Isabel dio a luz un hijo. Dice aquí, sus vecinos y parientes oyeron que el Señor le había mostrado su gran misericordia y se alegraron con ella. La gran misericordia es que Dios se conmueve, le da pesar de nuestra situación de aflicción. Entonces es como si Dios se agachara y se arrodillara, entre comillas, y se bajara hasta nuestra condición para darnos la bendición que necesitamos precisamente para superar aquello que nos está afectando. En ese momento, cuando el texto nos dice que se alegraron, quiere decir, y está haciendo alusión a la acción del Espíritu Santo, porque Lucas, estamos en el Evangelio de Lucas 10:21, dice que la alegría viene del Espíritu Santo. Dice así: en aquel momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús. Y así encontramos nosotros muchos textos, por ejemplo, donde Lucas menciona la palabra alegría. En muchos textos que ahora no vamos a hacer alusión. Quiero que tengamos presente lo que está pasando en el ambiente cuando Juan Bautista viene al mundo, y lo que sucede es precisamente que Dios muestra una gran misericordia y hay una gran alegría. Luego, ¿qué sucede? Que Zacarías, lleno, dice así el texto, del Espíritu Santo,
en el 1:67 se puso a profetizar: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Él es una de las personas que ha sido redimida, igual que su esposa Isabel. Y el profeta, y Zacarías es consciente de esto. Y dice, una fuerza salvadora ha suscitado. Él ha experimentado esa fuerza salvadora. Isabel, cuando recibió la visita de la Virgen, sintió esa fuerza salvadora, como lo había prometido, y por medio de sus santos profetas, para salvarnos de los enemigos. ¿Y cuáles enemigos? De todas esas realidades que los tenían a ellos sepultados. De este modo mostró el Señor su misericordia. Así que hoy es un día para que le demos gracias a Dios por la misericordia y por la alegría que suscita siempre en nuestras vidas. Amén.